Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik. Hemen gaude, orain dela gutxi egon ginen beste kulturetxean, baita ere oso gustora. Honetan berriro Navarralde eta Beterrien artean, bien arteko olako kolaborazioa, berriro egiten ari gara beste ekitaldi txiki bat, kasu honetan, liburu hau aurkezteko. Digo que de nuevo otra vez nos reunimos, hace cosa de 3 semanas o 4, a principio de mes estuvimos en la otra jornada, la de los caminos que nos cruzan o que nos atraviesan, ¿sí? Y de nuevo, pues eso, en esta colaboración que llevamos entre Beterri y Navarralde, pues en estos actos, en estas actividades que nos permiten sacar libros, sacar cómics, como el de Benjamín de Tudela, y en este caso también organizar congresos, que para el año que viene tenemos que pensar en algo nuevo. Bueno, en este caso yo hablo en nombre de Navarralde, Ángel Recalde, pero le traemos específicamente a José Luis Orella, que es un escritor con mucho trasfondo. Él ha sido catedrático, me he dejado los apuntes, os digo, para traer los libros, me he dejado los apuntes en el coche, pero es un personaje muy conocido como escritor y como historiador. Como historiador ha sido catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Deusto, podríamos decir, en Donosti, en la Facultad de Donosti, pero se puede decir que durante bastantes años, durante los últimos años, ha sido el tutor, el maestro de toda una generación de historiadores. Es el referente pues, más conocido en estos terrenos. Os cuento un poco como génesis del libro que venimos a presentar. Bueno, yo os digo, luego como escritor también hace otro tipo de artículos que suele sacar en Gara, en Bella, un poco en toda la prensa, pero llevas años ya escribiendo, o sea que esa faceta también es otra faceta bastante conocida de tu actividad y tu personalidad. Hace 2-3 años veíamos que se acercaba el año del 2020, que era el 400 aniversario del Edicto de la Unión, por el que la Baja Navarra era absorbida, era incorporada por el rey de Francia. Hasta entonces había sido rey de Francia y de Navarra, y en un momento determinado pues decidieron que se comían el país Navarra, que seguía siendo independiente pues, al norte de los Pirineos, ¿no? Veíamos que se acercaba el cuarto centenario como país, es parte de nuestra historia. Es el final de un Estado, aunque luego haya seguido con otras fórmulas como virreinato, como reino más o menos dependiente, con sus fueros, etc., ha seguido permaneciendo hasta el siglo XIX, ¿no? Pero la independencia formal desaparece precisamente en ese 1620. Entonces, al hilo de esa fecha, pues nos movimos, tuvimos una cierta relación con algún grupo de Donapaleu, de Sant Palè. Donapaleu era la capital, entonces hoy en día para nosotros en la Baja Navarra la capital es Don Iván Garazi, pero históricamente era Donapaleu. Entonces nos juntamos con ellos y dándole vueltas al tema, pues decidimos hacer una jornada, un congreso. Había muy poco material al respecto, parece que todo el mundo estaba muy interesado en que se olvidara, en que se perdiera esa referencia, esa memoria. Y hicimos un congreso. Y hablando con José Luis, me dijo, hombre, pues hay cosas muy interesantes. Hay poca bibliografía, pero sí hay datos, y lo que pasa es que hay que escribirlos de otra manera, como historia nuestra, ¿no? Y nos propuso este libro. Y al principio tenía un título más largo, 4 reinas navarras del Renacimiento, etcétera, etcétera. Muy interesante, más descriptivo, pero al final, bueno, por razones editoriales y comerciales, lo resumimos en 4 reinas navarras. Es decir, es una manera de contar el Renacimiento navarro que se dio entre la conquista de 1512 y ese Edicto de la Unión de 1620, en ese periodo de la Baja Navarra hubo un florecimiento de las artes, de la cultura, de la economía. Fue un reino medieval muy próspero, que es lo que llevó a Shakespeare a decir aquello de que Navarra será la admiración del mundo. Y ese periodo está significado por 4 reinas que coincidieron. Primero a Catalina de Foix, que es a la que le tocó la conquista del católico. Su sucesora fue su nuera Margarita de Navarra, luego su hija Juana de Albret, y luego la cuarta reina fue Margarita de Valois, que fue la mujer de Enrique III, Enrique IV de Francia, creo que. Estas 4 mujeres, con mucho carácter, con mucha personalidad, imprimieron su propio carácter, su propia impronta a ese periodo, fueron muy significativas. Y lo que hizo José Luis fue
utilizar la biografía de estas mujeres para describirnos la época. Yo creo que es un libro muy interesante y no voy a hacer más de spoiler. Le dejo la palabra a José Luis y que nos explique un poco qué es lo que nos presenta. Eskerrik asko. Arratsalde denoi, buenas tardes. Yo, aunque me meto en un tema que parece para muchos ajeno, yo soy nacido en Pamplona, por lo tanto soy navarro, aunque algunos dicen que hay que hacer diferencia entre el reino de Pamplona y el reino de Navarra. Y voy a hablaros de presentar este libro y tengo un primer punto que es qué era el siglo del Renacimiento navarro de 1512 a 1620, como ahora lo especificaré, y luego de cada una de estas reinas daré un esbozo y como tengo poco tiempo, tengo solo 20 minutos, pues luego, si hay más que preguntar, pues lo responderé y hablaremos del tema. Por lo tanto, el primer punto, ¿qué es el siglo del Renacimiento navarro que va en las fechas desde 1512 hasta 1620? ¿Por qué señalo 1512? Porque es la fecha en la que las tropas del duque de Alba entran a saco en Pamplona y los reyes tienen que salir emigrando a sus tierras que tienen al otro lado del Pirineo. Y a partir de esa fecha, Navarra va a estar bajo dominio de Fernando el Católico. Principalmente a partir del año 1515, en que Fernando el Católico, sin tener representación de Navarra, ni de las Cortes de Navarra, incorporó el reino de Navarra a la corona de Castilla. Y por tanto, desde 1515 se puede decir que ya no existe el reino de Navarra, sino dentro de la corona de Castilla. No he dicho de la corona de España, porque España no nace hasta la muerte de Juana la Loca, porque la sucesión le viene con Juana la Loca. Pues bien, y la otra fecha tope es 1620, fecha en la que Luis XIII, el hijo de Enrique III de Navarra y IV de Francia, aquel que dijo París bien vale la misa, Luis XIII incorporó el reino de Navarra, del que voy a hablar ahora en estos momentos, lo incorporó a la corona de Francia. Y por lo tanto, el reino de Navarra, que había sobrevivido durante aproximadamente 100 años, 1512-1620, había sobrevivido entre dos potencias católicas, como era el rey católico Fernando y luego su sucesor Carlos I y Felipe II, y el rey cristianísimo, como es hasta Enrique IV. Y entre esas dos potencias, como luego hablaré, no le quedó otro remedio a Juana de Albret, sino para sobrevivir, crear una nación que va a ser la nación que la define ella y nos va a interesar, porque luego hablaremos y hoy últimamente hablamos de que únicamente los que tienen el título de nación tienen la capacidad, el poder de decidir, el derecho de autodeterminación y por lo tanto independizarse, y la reina Juana de Albret precisamente definió qué era la nación navarra. Pues bien, es un siglo que es uno de los siglos más brillantes que tiene la historia de Navarra. Yo he escrito 3 tomos de historia de Navarra hasta 1512, pero a partir de este libro de las 4 reinas lo extiendo ahora a esta historia del reino de Navarra, que es, digo, la más brillante, porque se separa de la historia peninsular contrarreformista y que ataca a los árabes de la península,
para abrirse a Europa. Y así tenemos que se crea un reino de Navarra con estas posesiones que las voy a enunciar para que alguna vez lo sepamos de qué consistía, porque si hubiéramos tenido aquí, yo he traído un mapa, pero no lo hemos podido poner, un mapa de todos los señoríos que ahora voy a determinar, como son el señorío de Albret, de Agramont, del Bearne, de Foix, de Bigorra, de Cominges, y quiero señalar que se extendía el reino de Navarra hasta Andorra. Fijaros que ahora Andorra es un territorio que tiene su personalidad en la ONU y que por lo tanto es un reino independiente y no era ni una 20ª parte de lo que son estos territorios de los que ahora he enunciado. Es decir, que el tamaño no debe condicionar la posibilidad o no de independencia. Es un siglo histórico del Reino de Navarra, reinventado tras la derrota de Fernando el Católico y que no había tenido su propia historia independiente de Castilla, sino siempre que estaba al socaire de lo que Fernando el Católico y los partidos castellanos querían podían influir. Y por lo tanto se va a diferenciar de la Castilla, que luego va a ser España, de Carlos V, aquel que creía que él era el astillero que surtía de barcos a todas las naciones y estados europeos, a todos los continentes europeos, aquella que se gloriaba de haber descubierto América, el que había traído las grandes masas de plata y oro a los estados, el que sostenía las casas de préstamo, sobre todo de los Fugger y los de Italia. Y por lo tanto se va a crear dos hemisferios en la Europa del momento. Un hemisferio que va a ser el hemisferio norte, en donde están todos los que no quieren obedecer al Papa ni a la catolicidad, está el protestantismo, está el calvinismo, está el anglicanismo, y ahora con la muerte de la reina de Inglaterra no lo han señalado, pero ella era el papa de la religión anglicana, y por lo tanto se crea un hemisferio norte que es diferente del hemisferio sur, en donde están todos los estados que obedecen al Papa. Está España, está Italia, está etcétera. Italia no, están los señoríos italianos, etcétera, etcétera. Pues bien, entre esos dos hemisferios y entre Oriente y Occidente se coloca el Reino de Navarra, del que ahora voy a hablar, y que, como ya he dicho, se extiende desde 1512 a 1620. Hay que subrayar la personalidad de un reino que no iba a socaire de las corrientes del imperio, ni del pontificado, que no quiere saber nada del Concilio del Trento, ni de la Contrarreforma, ni de aquel gerente de la Contrarreforma que era precisamente Ignacio de Loyola, y que se sumaba, según la historiografía española, se sumaba el Reino de Navarra a los que iban a amasar la leyenda negra. Pero tenemos que decirlo con claridad, que el Reino de Navarra no le importaba nada a España, sino que lo que le importaba era su propia personalidad. Y aunque para España, para la corona española, era una china en su zapato, sin embargo, el Reino de Navarra tenía su gran independencia y su gran personalidad. Son 4 reinas de las que voy a hablar, que son, en primer lugar, Catalina de Foix, 1468-1517, que es una reina propietaria del reino. Luego le siguen Margarita de Navarra, que es reina de 1492 a 1549, que no es propietaria del reino, sino que es reina consorte, como luego lo hablaré. Luego viene Juana de Albret,
que es reina propietaria del reino y sucesora de Enrique II el Sanguesino, que era su padre, y que Juana de Albret va a reinar de 1528 a 1572. Y por fin viene Margarita de Valois, que es reina consorte de Enrique III de Navarra y Enrique IV de Francia, y que va a tener su personalidad propia. Empecemos hablando, por lo tanto, de la primera reina, de Catalina de Foix. Estuvo casada a los 15 años con Juan de Albret en la Catedral de Orthez y no pudo ser coronada en Pamplona hasta 1494. Ahora mismo, cuando pasábamos por Tiebas, le he dicho a mi compañero: aquí estuvieron los reyes de Navarra encerrados porque los beamonteses les impedían entrar en Pamplona para ser coronados. Entró y fue coronado fueron coronados en 1494, cuando los beamonteses del conde de Lerín y de Fernando el Católico les abrieron el camino de la capital, Iruña. Supongo que cuando hablo de beamonteses y agramonteses tienen más o menos idea clara de qué son. Son dos grupos políticos de pensamiento contradictorio que no solamente existieron entonces. Los beamonteses son aquellos que creían que el reino de Navarra tendría aspectos positivos si estaba al socaire de Castilla. En cambio estaban los agramonteses, los que creían que los navarros tenían que tener una vida independiente del reino de Castilla. Y esta división de beamonteses y agramonteses, no sé si aquí en Tudela existe, pero es la que aún subsiste en todo el reino de Navarra, en toda la provincia de Navarra. Aquellos que creen que los navarros tienen que estar al socaire de lo que viene de Madrid, o aquellos que dicen que los navarros tienen que ser autónomos y llegar a la independencia en su momento. Esta Catalina de Foix fue madre de 14 hijos y logró que su hijo, el sanguesino, Enrique II, fuera aceptado como sucesor. ¿Qué hizo Catalina de Foix? Algunas cosas las hizo por casi imposición o siguiendo el ejemplo de Castilla. Y así como había desterrado en 1492, había desterrado a los judíos de Castilla, así también ella desterró a los judíos en 1498. Pero luego, entre los dos concilios que se crearon en la cristiandad, el concilio de Pisa y el concilio de Letrán, el concilio de Pisa apoyado por los cardenales y el concilio de Letrán apoyado por el Papa, la reina de Navarra se fió por la neutralidad. Y esto le supuso la excomunión de los reyes de Navarra y el entredicho. Y como son dos palabras que tienen mucho significado, quiero especificarlos ahora ya. Excomunión es personal. Los reyes no podían, por lo tanto, entrar en la iglesia ni podían recibir los sacramentos. Y el entredicho significaba que el reino no podía comerciar, o mejor dicho, los reinos católicos no podían comerciar con aquel reino que estaba en entredicho, que en este caso en concreto era el reino de Navarra, y por lo tanto le cercaban comercialmente. A resultas de la conquista y el extrañamiento de los reyes, y sobre todo de la incorporación de Navarra a Castilla, vemos que la reina Catalina de Foix logró que sucediera en su reino después de algunos intentos de reconquista. Quiero señalar alguno que es más importante. El intento que tuvo en 1512 de reconquistar, a los pocos meses de haber perdido el reino, intentaron los reyes navarros, Catalina y Juan III, de reconquistar el reino de Navarra, pero perdieron la batalla de Velate.
Y quiero señalar que es una batalla que ha significado muchísimo, porque en esa batalla los navarros perdieron 12 cañones. 12 cañones que luego Juana la Loca se los concedió a Guipúzcoa y lo pusieron en su emblema y en su escudo, y ha estado esos 12 cañones hasta prácticamente hace 4 o 5 años. Y si vais por cualquiera de los puentes de Donosti, veréis que ahí están representados en el escudo de Guipúzcoa, están los 12 cañones. Los perdieron en la batalla de Velate, en el primer intento de reconquista. Luego en 1521 vendrá otro intento de reconquista. Y por tanto, resumiendo, Catalina de Foix, que había salido indemne de su reino y perdió uno de sus hijos en el camino del destierro, pudo de alguna manera recuperar a los 2 paladines que tenía Maquiavelo en su obra El Príncipe. Cuando escribe Maquiavelo dice que tiene 2 modelos, Fernando el Católico y el otro era César Borgia. Pues bien, ¿quién era este César Borgia del que tengo escrito mucho y que ahora lo resumo brevísimamente? En ese momento, de su muerte, es al lado de Viana, no es el propio Viana, era general en jefe de los ejércitos navarros y estaba casado, por lo tanto, con una infanta navarra. Y los dos están relacionados con la historia de Navarra, tanto Fernando el Católico como César Borgia. Durante su reinado intentó recuperar la parte de su reino, como he dicho, y aunque había transigido con la corriente internacional de la expulsión de los judíos, sin embargo se había separado de las corrientes europeas porque en su corte atrajo a Erasmo y al erasmismo. Y tenemos el epistolario que esta reina escribió a Erasmo y las respuestas que él le dio. La segunda reina de la que quiero hablar, además de Catalina de Foix, era de Margarita de Navarra. Ya he dicho que no era reina propietaria, era reina consorte de Enrique II el Sangüesino, el hijo de Catalina de Foix. Pues bien, las primeras relaciones con la corte de Navarra fueron consecuencia de la batalla de Pavía en 1525, porque Margarita de Angulema es la que va a tratar, una vez que han caído Francisco I, rey de Francia, y Enrique II de Navarra, el que va a ser rey de Navarra, habían caído en la batalla de Pavía, va a arreglar los trámites de tal manera que liberen a Francisco I, dejando a sus hijos como rehenes. Además de ser tan buena diplomática, Margarita de Angulema, en favor de los reinos de Francia y de Navarra, era también una buena humanista, italianizante, porque conocía el francés, el castellano, el latín, el griego y sobre todo la filosofía y la mística del momento. Y va a escribir una obra que ha pasado a la historia como la obra El Heptamerón. ¿Por qué escribe el Heptamerón? Porque ella mandó traducir el Decamerón de Boccaccio, que acababa de salir, y lo mandó traducir a las lenguas que estaban en vigor en el reino de Navarra. Navarra, como luego hablaré, era un reino plurilingüe. Tenía el gascón, tenía el euskera, por supuesto, y también el francés. Pues bien, escribe el Heptamerón, así como Boccaccio escribe el Decamerón para denigrar a las mujeres. El Heptamerón de Margarita es todo lo contrario, no hace más que ridicularizar a los hombres. El Decamerón son 10 días, Decaemerón, son 10 días, el Heptamerón son 7 días en los que un grupo de hombres y mujeres se quedan aislados en un monasterio del Pirineo y allí se van contando las hazañas, tal como lo hacía Boccaccio en el Decamerón.
en la corte de Nerac, que es la ciudad donde él asentó Margarita el reino, el terreno que podemos decir cultural, recibió a muchos de los autores culturales del momento, como puede ser, recibió la visita de Calvino, de Berquin, de Lefebvre de Taples, etcétera, etcétera, de Bissonnet. Y podemos decir que pocas escritoras ha habido en la historia, y me apoyaré en lo que decía la décima musa y la perla de los Valois, que era la primera gran escritora feminista de su época. Pocas escritoras habían aparecido hasta este momento en la literatura universal laica. Escribió el Heptamerón, en el que superó al Decamerón de Boccaccio por dos aspectos. Por su vocación feminista, vamos a ver que el feminismo se fundamenta precisamente en estas reinas, en la reina Margarita de Navarra y luego en Juana de Albret, y escribió dos grandes creaciones, el Heptamerón, el que supera al Decamerón de Boccaccio, y quiero apoyarme en unas palabras que Simone de Beauvoir, cuyo premio ahora se ha revitalizado en el País Vasco, Simone de Beauvoir se refería a esta reina Margarita de Angulema diciendo, pero la escritora que mejor sirvió a la causa de su sexo fue Margarita de Navarra, que propuso contra la licencia de las costumbres un ideal de misticismo sentimental y de castidad sin mojigatería, tratando de conciliar amor y matrimonio para honor y dicha de las mujeres y para asentar el feminismo en Europa. La tercera reina de la que voy a hablar brevísimamente es Juana III de Navarra, Juana de Albret. Es reina propietaria y va a reinar desde 1528 a 1572. Tuvo un primer matrimonio que le obligó su padre, pero ella no lo quería y escribió, el mismo día de su matrimonio, escribió una larguísima carta en la cual renunciaba a cualquier acto sexual porque ella decía que aquel no iba a ser su marido y por lo tanto su matrimonio fue anulado. Se casó en segundas nupcias con Antonio de Borbón, hijo de Carlos de Borbón, y por lo tanto la familia Borbón va a introducirse en lo que es el reino de Navarra precisamente por este Antonio de Borbón. Y luego, por herencia, también los Borbones entraron en el reino de España. La política religiosa de Juana de Albret fue la de convertirse al calvinismo y convertir al reino de Navarra al calvinismo, apoyándose en aquella frase que era muy significativa en el momento: cuius regio etiam et religio, es decir, que allí donde hay una región y el que manda en una región puede imponer la religión a los súbditos de ese reino. Y esa fue la razón principal por la que los reyes católicos crearon en 1482 la Inquisición, para obligar a todos a que de cualquiera de las maneras se fundamentaran en la religión católica. Y es la razón por la que expulsaron a los árabes de 1492 y luego a los moriscos, etcétera, etcétera. El tema es cuius regio etiam et religio. Y por lo tanto, esta reina Juana de Albret impuso el calvinismo a todos los que vivían en Navarra. Pero al imponer el calvinismo no se olvidó de decretar la libertad religiosa. Es decir, que en los
en los templos navarros podían realizar sus funciones religiosas tanto calvinistas como hugonotes como católicos, y por lo tanto con eso decretó la libertad religiosa. Es importante el que, como ya he dicho antes, que las lenguas que se hablaban en el Reino de Navarra eran varias, y tenemos aquí el hecho más importante que a los euskaldunes les tiene que gustar, porque en 1571 se imprimió en La Rochelle la traducción del Nuevo Testamento al euskera, con una dedicatoria a la reina. En el prólogo de esta obra de Leizarraga, que es la primera obra escrita en euskera, dice lo siguiente: estamos seguros que nosotros, los vascos, con B, no somos tan salvajes en medio de otras naciones como hemos podido demostrar ahora en la traducción del Nuevo Testamento a el euskera. Podemos decir que Leizarraga utilizó para la traducción del Nuevo Testamento la misma obra, el mismo manuscrito, el mismo impreso que Martín Lutero utilizó para crear la lengua, el Hochdeutsch, la lengua culta alemana, que se crea precisamente con la traducción de Lutero al alemán. Pues bien, así también crea Leizarraga el euskera en esta traducción del Nuevo Testamento. Fue la gran reina, por lo tanto, Catalina Juana de Albret, la gran reina que supo consolidar el nuevo mito de la nación navarra, derivada de su historia independiente del catolicismo, y que ella la definía de la siguiente manera, y como a mí me importa subrayar que ya desde el siglo XVI el Reino de Navarra tenía con claridad que era una nación, ella decía que su utopía de nación era la siguiente: una nación plurilingüe, con la utilización del francés, el castellano, el bearnés y el vascuence, o el euskera, al ordenar la traducción de Leizarraga, el libro que voy a indicar ahora. En segundo lugar, una nación asentada en las fuentes del cristianismo, pero unas fuentes que no eran las que utilizaba el catolicismo, que era toda una tradición de Santo Tomás de Aquino, sino que fue a las mismas fuentes del Antiguo Testamento. Y por eso, cuando luego ella opta por convertir al reino al calvinismo, dice es que ha llegado a las fuentes del Antiguo Testamento. Perdón. Una nación de libertad de conciencia, ya que proclamó la libertad religiosa en su reino, pudiendo las diferentes confesiones religiosas compartir los mismos templos bajo el control de la autoridad civil, y lo que facilitó el que su hijo, luego Enrique III de Navarra y IV de Francia, proclamara el famoso Edicto de Tolerancia, que es el Edicto de Nantes de 1598. Lo tiene ya en esbozo ahora la reina Juana de Albret. Y por fin es una nación europea, por lo que inició y consolidó el proyecto de un nuevo orden europeo, que luego Enrique III de Navarra y IV de Francia lo consolidó, y consistía en que la Casa de Austria no fuera el paradigma de los estados, sino que quiso crear una unión, y fue por lo tanto el creador de lo que luego va a ser la Unión Europea, porque consolidó la reunión de todos los estados europeos del momento. Por fin, la última reina que voy a hablar, aunque sea brevísimamente, es Margarita de Valois, 1553-1615. Por su matrimonio con Enrique III de Navarra, fue reina de Navarra consorte, y también como Enrique III luego pasó
por otras circunstancias que ahora no puedo desarrollar, a ser rey de Francia con el título de Enrique IV de Francia, fue también reina de Francia. Su matrimonio fue anulado por el Papa en 1599 y luego Enrique IV tuvo que casarse segundas nupcias con otra Medici, que ahora no entra en el caso de decirlo. Esta Margarita de Valois pretendía conciliar a católicos y a hugonotes. Se vio empañada su proyecto por la matanza de San Bartolomé. Fue intermediaria entre las dos cortes. Fue una reina que por su matrimonio era una mente ilustrada, patrocinadora de literatos y músicos, motor de la vida cultural de la corte, seguidora del neoplatonismo, que asumía la supremacía del amor platónico sobre el amor físico. La primera mujer en la historia que escribió sus memorias, se convirtió en mujer de moda y todas las cortes imitaron su modo de vestir y sus aficiones culturales. Como he dicho, en la corte de Nérac era centro de atracción, y con esto voy a terminar, centro de atracción de los personajes más importantes del momento. ¿A quién atrajo esta Margarita de Valois? Atrajo a William Shakespeare, 1564-1616, que como sabéis fue un dramaturgo inglés, considerado el mayor escritor de idioma inglesa y el mayor dramaturgo de su momento. Fue el poeta nacional de Inglaterra. Escribió 38 obras de teatro, 154 sonetos, 2 poemas narrativos y otros poemas. Pues bien, atrajo a William Shakespeare, que estuvo en su corte, y estando en su corte escribió una obra, una novela, que es Love, Labors Lost, los trabajos del amor, en donde define cómo ve entonces William Shakespeare, cómo ve la corte de Navarra, y dice: Navarra es Wonder of the World, maravilla del mundo. Y con esto ya quiero decir que esta Margarita de Valois, al atraerse a William Shakespeare y luego todo el empuje que William Shakespeare tuvo en su creación novelística, no hizo más que expander la idea que él tenía del reino de Navarra, que él había vivido en la propia corte, expanderla en toda la cultura inglesa. Si hay alguna pregunta ahora que pueda subrayar, ya me he pasado de los 20 minutos que ha dicho mi presentador, pero eso es lo que ha dado de sí. Quisiera hacer una pregunta. Yo, a tenor de lo que has comentado, pues parece ser que resaltan valores como es el... A tenor de lo que has dicho, lo que has comentado, yo observo, bueno, lo he oído, que hay valores que se resaltan como es el internacionalismo, valga la expresión, como es la cultura, pero lo que sí que necesito que me expliques, o así, a grandes rasgos, el aspecto político de estas reinas desde el punto de vista interno, es decir, de funcionamiento político en la corte, con sus vasallos, o sea, con sus huestes, es decir, con todo su reinado, ¿cómo se funcionaba? ¿Qué democracia había? ¿Me explico? Preguntar a ver cómo es el gobierno interno de estas cortes. Si había democracia, ¿qué relación había con eso? Bueno, de democracia no se puede hablar ahora en el siglo XVIII. No, de democracia no se puede hablar. Pero se puede hablar de algunos valores, como he dicho, la creación del feminismo, el nuevo concepto de amor, el nuevo ideal religioso dentro del cristianismo, y esos valores sí que lo llevaron adelante. La convivencia de las religiones entre sí, etcétera, etcétera. Pero la democracia, si me quieres preguntar, a ver si había una pregunta, tenían las cortes, por supuesto, seguían existiendo las cortes en Navarra,
y en Albret se reunían cortes y en Albret los estados generales, y por lo tanto ahí con los estamentos propios de las cortes y de los estados, es decir, noble, el clero y el pueblo llano, pues de alguna manera reproducían lo que las cortes europeas del momento tenían como, diríamos, la manera de saber lo que cada uno de los estados quería. El clero por un lado, los nobles por otro, o el pueblo llano por otro. Pero democracia aún no se puede hablar. Si me permites una postilla al respecto. Me acuerdo que cuando estudiamos cuando nos metimos en este tema, hay algunos otros aspectos, claro, hoy todo lo reducimos eso a la democracia y tal, ¿no? Pero hay otros aspectos que también son importantes. Por ejemplo, Catalina de Foix, que es la que hereda el reino en una época muy conflictiva, en plena guerra civil, etcétera, etcétera, esta, de alguna manera, hereda un reino que es medieval. Y hay que entenderlo en ese sentido, medieval, o sea, muy arcaico y con muchos problemas y con el poder de los beamonteses, sobre todo, que eran muy belicosos. Y en ese aspecto que hablas de la gobernanza y tal, es la reina, se dice que era buena administradora, y es la reina que moderniza el reino. Pone un montón de medidas que de alguna manera sanean pues, la economía del país en un momento además de crisis, en plena guerra, etcétera. Controla la guerra, pacifica el reino, termina expulsándole al conde de Lerín del reino, pero aparte de eso pone pues, medidas económicas como por ejemplo la creación de mercados, crea nuevas instituciones. Por ejemplo, es la creadora de la figura del embajador. Hasta entonces no había embajadores en otros reinos, había contactos, había relaciones, pero no había embajadores. Esta es la que en Europa pone ese tipo de figura. De alguna manera es la que crea de un reino medieval un reino moderno. Y es precisamente ese impulso que le da, o sea, no estamos hablando de democracia, sino de gobernanza, de otra manera, pero es la modernización del reino es lo que permite que luego haya estos 100 años, digamos, de prosperidad y de desarrollo intelectual y cultural, etc. Digamos que hay una serie de valores que hasta entonces no se contemplaban, estamos hablando del final de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna, ¿no? De los imperios, de los grandes estados, y este es un estado, el navarro, en el que las reinas meten unos valores un poco insólitos, pues eso, lo que hablamos del feminismo, en plenas guerras de religión, son los primeros que hablan de la libertad de cultos. O sea, estamos hablando de unos valores que hoy en día son, o sea, claro, hoy si todo lo reducimos a democracia o no democracia, pues no nos sirve, ¿no? Pero hay otros que son, o sea, te llevan a un terreno de civilidad que entonces no estaba, y eso sale precisamente de la cultura navarra. Es la aportación que se da al mundo y que hoy en día está en otros terrenos. Lo que has dicho también me ha parecido muy interesante, el tema de Juana de Albret, que con su hijo pone en marcha una nueva concepción de las relaciones entre estados en Europa frente al modelo de los Austrias, que eran beligerantes, que estaban a favor de eso, ¿no? De monarquías imperiales y tal, y estos precisamente promueven otro tipo de modelo, que entonces no triunfa, porque los estados siguen imponiéndose, pero con el tiempo es el que nos lleva al presente. Es decir, el modelo entonces es el que al final Europa, con todas las críticas que se le quieran hacer, pero es el que se consolida, porque el de los imperios todavía era peor. O sea que de alguna manera estas reinas ponen una cultura que favoreció al reino y que fue lo que le permitió en ese siglo, en esos 4 reinados, y además con la incidencia de ellas, de su intervención, les permitió hacer ese renacimiento, que es muy poco conocido, el renacimiento navarro. En la parte sur, en la española, conquistada, no hubo nada, lo que hubo fue Inquisición, que se cargó todo lo que había, todas las cortes, todo el desarrollo propio de Navarra, fue entrar en regresión. En cambio, en el norte hubo un desarrollo renacentista. El de Navarra es equivalente al que se dio en Venecia, al que se dio en Florencia, etc. Y es muy poco conocido. No lo conocemos ni nosotros, como para que lo conozcan los demás. Pues si queréis, si os interesa, le tenéis aquí a José Luis la oportunidad de que os firme o de que le hagáis cualquier invitación o lo que sea. Pero bueno, este es un tema muy interesante y es una aproximación al periodo. Yo creo que los personajes son muy significativos. No hemos hablado, pero por ejemplo, de Margarita de Valois se han hecho películas. Es la famosa, la célebre Reina Margot, que tenía muy mala fama
Y tenía muy mala fama porque seguramente era una mujer muy influyente, y entonces pues los poderosos le pusieron como una mujer de mentalidad disipada, etcétera, etcétera. Y ha pasado la historia, se han hecho películas de Enrique, su marido, Enrique de Navarra y de Francia, también, porque era un personaje que también influyó mucho en la historia, sobre todo la francesa. Es decir, son personajes. Margarita de Angulema hoy en día se estudia en las universidades del mundo, y aquí no le conocemos, no sabemos que fue una reina de nuestro país. O sea que es un tema muy, muy interesante. Bueno, conocemos muy poco de nuestra historia. Bueno, beste gabe, eskerrik asko, eta bai,